Hay una situación muy importante y sobre todo nos inquieta, cómo a veces los obispos quieren de alguna otra forma manipular tanto a los católicos, a sus fieles, que incluso les mienten en su cara y por supuesto esto genera un rechazo fuerte por parte de los católicos que se sienten manipulados, se sienten incluso incómodos porque el obispo insulta su inteligencia. Este obispo de España, por desgracia, ha salido a decirle a su pueblo que la fiducia invita al arrepentimiento, invita a la conversión. Y esto a la gente, la verdad, le da mucho, mucho de qué hablar. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Cuando el obispo sale a decir ese tipo de palabras, cuando el obispo piensa, cuando los obispos piensan que los católicos, el pueblo de Dios, no tenemos quizás un razonamiento lógico, un adecuado razonamiento, sinceramente nos ponemos muy tristes. Muy tristes porque nos damos cuenta de que como que nos están de alguna otra manera tratando como lo que no somos. ¿Cómo es posible que nos vengan a decir, no es cierto, no existe ningún, por ejemplo, no existe ningún pecado o eso te invita a la conversión o esto es bueno cuando nosotros vemos que es totalmente lo contrario? Te voy a poner a continuación esta imágenes del obispo y fíjate bien lo que él dice. El obispo de Sevilla asegura que fiducia suplican exhorta a las personas a la conversión. Según él así lo dice. El arzobispo de Sevilla, en el foco mediático tras su silencio sobre el polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla, él se quedó callado ante el cartel que salió de un Cristo, de una figura de Jesucristo totalmente ajena, insultante a Jesucristo. Ahora sale a hablar y dice, preguntado por la controversia fiducia supplicans, la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe con la que se permite la bendición de las parejas del mismo sexo e irregulares, José Ángel Saiz contesta que no se varía la doctrina sobre el sacramento del matrimonio. Según el arzobispo de Sevilla, el sentido de la fiducia supplicans es pastoral, de acogida, y el sentido es bueno, pues exhortar a las personas a la conversión y vivir según el Evangelio, dice el obispo. Sobre el polémico cartel de la Semana Santa, el arzobispo ha vuelto a evitar pronunciarse. Monseñor José Ángel Sáenz rehuye la pregunta del periodista sobre si le gusta o no el cartel y sale por la tangente. Al volver a repetir que hemos de fijar la mirada en Cristo, el arzobispo de Sevilla ha insistido en que prefiere olvidarse de polémicas que distraen en lugar de centrarse en Cristo. Yo creo que no debemos gastar tiempo y seguir adelante sobre este tema. De cara a la cuaresma que acabamos de comenzar, anima a priorizar ir a lo esencial y centrarse en las cosas más importantes. Sainz ha recalcado que más importante es vivir la cuaresma interiormente, que es lo que nos aconseja la iglesia: oración, ayuno, limosna. Se trata, por tanto, de un camino de conversión, de éxodo, de liberación. Este señor, este señor obispo, de verdad que sí trata a la gente, a su pueblo, pero también a toda la Iglesia Universal, de una forma triste, ¿no? Insultante. Porque yo me preguntaría, señor obispo, ¿de qué nos quiere ver la cara? O sea, le sacan un cartel donde ponen a Jesucristo de una forma muy terrible, ¿no? Nada que ver con Cristo. Otra cosa, al estilo Sodoma y Gomorra, para que entiendas. Y luego él no se pronuncia, es decir, lo deja pasar. Y luego dice de la fiducia, oh, es que esto invita a la conversión, a que vivan según el Evangelio. Y rehuye a la pregunta del cartel y dice, no, yo no me meto en polémicas. Yo los invito a vivir la cuaresma interiormente como nos manda la iglesia. Esto es igual a que te digan, a ver, tenemos una casa, ¿no? Tenemos una casa y se nos empieza a meter el agua por el techo y se nos está mojando toda la casa.
y le preguntamos al líder supremo de la casa, al dueño o al encargado, y nos dice, chicos, vamos a concentrarnos en lo esencial. Pónganse a limpiar los muebles. Desempolve los muebles. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted de esa clase de líder? O un marinero que va en su barco y nos lleva a todos ahí en el barco. Y entonces vemos que hay un iceberg fuerte donde nos podemos estrellar y no contarla. Y le decimos al capitán, capitán, el iceberg está cerquitas, hay que reaccionar a tiempo. Pónganse a limpiar el barco. Hay que concentrarnos en lo esencial. Se siente insultante. Porque tú puedes decir, este señor no toma en cuenta mi inteligencia. Piensa que no tenemos raciocinio, piensa que no pensamos, piensa que no entendemos las cosas, o que no tenemos la capacidad para ver las cosas. ¿Sabes cómo te tratan o cómo te tratan este tipo de obispos? Como si no entendieras ni jota de la doctrina. Como te tratan peor al que se lo quieren aplicar que un animalito que sabe, como si no supieras distinguir del verde al seco. Si tú llevas un animalito, un chivo, un borreguito, una vaca, si le arrimas pasto verde es una cosa, y si le arrimas pasto seco es otra cosa. Y la vaquita lo sabe distinguir perfectamente, lo sabe distinguir. ¿Cuál es el verde y cuál es el seco? De hecho, tápale los ojos a la vaquita y arrímale pasto verde y pasto seco y ya te lo distingue rapidísimo. Y deja el seco y se va al verde. Obvio. Un perrito pone un pedazo de pan, un pedazo de carne y el perrito lo identifica perfectamente cuál es la carne y se la come. Si eso hacen los animalitos, ¿cómo es posible que nosotros no? O al menos así piensen los obispos, como que no razonamos, como que no tenemos el suficiente coeficiente intelectual para poder discernir entre lo que es aberrante a Dios y lo que es de Dios. Es una lástima que tengamos esta clase de obispos. De verdad, es una injusticia al pueblo de Dios. Porque la verdad, como se ponen las cosas, Dios mío, ¿pero por qué está pasando eso? Bueno, está pasando porque se nos impusieron obispos que la verdad ni ellos creen en Dios. Ni ellos. Ellos no creen en Dios. Quedarán en otra cosa, pero en Dios no. Y es algo que nos duele, mis hermanos. Algo que nos hiere, algo que nos cala. Pero es la verdad. Y la pregunta que muchos laicos se hacen, ¿estos obispos creen en Dios? ¿De verdad creen en Dios? Porque están demostrando lo contrario.